Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. En este momento está con nosotros Angie y Laura Valentina. Bienvenidas, por favor me confirman si me escuchan. Buenos días, profe. Lina, buenos días. No, Lina, Paola está llegando. Angie, Laura, Lina, Paola. Bien. Primero quiero saludarlos, saber cómo les ha ido, que no solo en las actividades, sino en esta cuarentena. Quisiera que me contaran un momentico cómo les ha ido. Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, no han tenido ninguna dificultad, todo está dentro de todas las posibilidades, la salud, el bienestar, con sus familias. Bien, eso me alegra mucho. De todas maneras, cualquier pregunta, cualquier comentario, si yo no lo puedo resolver, pues hay un equipo de bienestar que está muy pendiente de ustedes. Si se llega a presentar alguna dificultad, no solo médica, sino de otro tipo. Muy bien, estaba revisando hace un poco las entregas que han hecho de la actividad 1 y 2 y veo que solo muy pocas personas lo han hecho. Entonces quisiera saber si es que hay alguna dificultad, si hay alguna observación o están esperando para hacer la actividad en el transcurso del día. Porque no han entregado, entonces pues por eso no les puedo retroalimentar, pero pues si hay alguna pregunta sobre la actividad, sería muy interesante conocer pues cuál es la inquietud, si existe alguna inquietud. Vamos a mirar en el chat que hay alguien. No te permite ver los archivos del taller. Angie, las guías que tienen que hacer son las que están voy a compartir la pantalla para mostrarles quizás dónde puede estar la confusión. Voy a mostrarles acá el Classroom y ustedes ven que hay una carpeta que dice guías de Word. Ahí es donde van a encontrar las guías que van a trabajar. Mire, ahí están publicadas la guía 1, la 2 y la 3. En este momento deben hacer la 1 y la 2. Ahí es donde están las indicaciones de lo que deben hacer. ¿Por dónde deben subir las evidencias? Aquí donde dice actividades, guías 1 y 2. Entonces descargan las guías, las leen, miran el procedimiento, lo que hay que hacer, y por este enlace que dice actividades guía 1 y 2, ahí las sube. Y donde dice material de estudio, ahí encuentran el instructivo de normas APA, que es el documento que les va a servir para complementar y realizar las guías. No sé si ahora sí te quedó claro, porque no es que en las actividades estén las evidencias, ahí es donde los deben hacer. Aquí hay otra pregunta. Solo me carga una página, tienes que descargarla, porque la guía, mira, la voy a bajar directamente de acá, guías de Word. La guía 1 de Word, aquí la estoy viendo directamente, mira, tiene varias páginas. Entonces,
quizás de pronto debas descargarla para que la puedas ver mejor, ¿sí? Sin embargo, si el problema persiste para ti o para todos, pues por favor me escriben y yo se las envío a través de correo, pero si ustedes no me avisan, pues es muy complicado y el plazo para enviar las actividades termina hoy. Paola está preguntando, ¿en total de los 2 talleres es un ensayo en norma ZAPA o son 2? Mira, voy a clarificar. La guía número 1, la primera actividad que usted tiene que hacer es coger el pantallazo de Word y colocarle las partes, identificar las partes. Luego, crea un archivo, un documento Word que se llama Mi Guía APA y de ahí va a leer el documento de normas APA en PDF que les envié. Con ese documento usted va a sacar su propia guía, su propia cartillita de normas APA de acuerdo a las indicaciones de la guía. Eso es lo correspondiente a las evidencias de la guía número 1. La guía número 2, entonces usted escoge un tema, el tema que quiera, el tema del coronavirus, el tema de la pandemia, el tema de del comportamiento del dólar, el tema de los préstamos bancarios, el tema libre que ustedes quieran escoger. Con ese tema, entonces empiezan a investigar en libros, en internet, en cualquier tipo de documento, en bibliografía digital, y le van a acomodar la presentación de ese trabajo con normas APA. Esa es la segunda actividad. Dentro de esa misma guía decía que investigaran sobre combinación de correspondencia, que es el tema del día de hoy, pero era simplemente leerlo. Ahora sí les quedó más claro de las actividades que deben hacer. Sí, es extraer, Esteban, es extraer lo que hay en ese documento de normas APA-SENA y crear tu propia plantilla, tu propia cartilla, perdón, de acuerdo a las indicaciones que está dando la guía. Muy bien, entonces mire chicos, si ustedes tienen dudas, fíjense que han salido varias dudas, lo importante es que lo escriban, porque es que si no lo escriben, fíjense que qué tal la actividad hubiera cerrado a medianoche del día de ayer, pues se habían quedado la mayoría sin enviarlo. Entonces, si hay dudas y no entienden qué hacer, escriban, no esperen al encuentro, porque si no, se van retrasando. Hoy ya vamos a ver nuevo tema y ni siquiera han hecho el primero. Muy bien. Entonces, atendiendo esas aclaraciones de la guía 1 y 2, como les decía, la guía número 3, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, entonces lo que me está pidiendo es que ya empiece a hacer un reconocimiento de la pantalla de Excel. Es decir, ustedes van a tomar la pantalla de Excel y también van a hacer la identificación de las partes que tiene esta pantalla. Identificar dónde queda una columna, dónde queda una fila, qué es una celda, cuál es la barra de fórmulas, la barra de funciones. Entonces, eso es lo que tienen que empezar a trabajar en esta nueva guía. Hay una pregunta. Hay una página que tenía que estar en horizontal, pero en Classroom al subirla la pone en vertical. No importa, sí, no importa, porque lo que yo hago para revisar es descargar el documento y cuando yo lo descargo vuelve y me queda en Word y ahí puedo ver
las opciones como estas. También una recomendación, y muchas gracias a Esteban por preguntar, no me van a subir archivos en PDF, porque el PDF no me permite ver si usted hizo la tabla de contenido como corresponde, si le aplicó la tabla de referencias como es. Entonces, no me van a subir archivos en PDF. Otra recomendación, como sé que van a trabajar en grupo, siempre en todos los documentos que suban me colocan la lista de los participantes. Si el grupo está conformado por Paola Erazo, por Angie Álvarez, por Esteban Arciniegas y por Olga Lucía Ardana, me deben escribir la lista con los nombres de los participantes. Y cada uno de ellos debe subirlo a la plataforma. Porque en otros grupos suele suceder que, bueno, trabajamos los 4 y solo lo sube Paola Erazo. Entonces resulta que ni Angie, ni Esteban, ni Olga lo subieron. No, todos tienen que subir los documentos así hayan trabajado en grupo. Muy bien. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá. Les voy a enviar el enlace del registro de asistencia. Lo voy a colocar aquí en el chat para que por favor empiecen a registrar su asistencia. Muy bien, entonces estábamos en la guía número 3, donde debemos hacer esta presentación aquí en Excel, porque ya vamos a empezar a interactuar con Excel. Y nos piden, como vamos a trabajar con combinación de correspondencia, aquí están todas las indicaciones. Entonces, dentro de las actividades de transferencia de conocimiento, nos pide que con una plantilla de carta de presentación hagamos la combinación de correspondencia. Entonces, vamos a hacer la explicación de cómo se haría la combinación de correspondencia. ¿Qué me pide el ejercicio? Que en Excel coloque la siguiente información: nombre de empresa, luego que coloque el NID, que coloque el título, representante legal, vamos a mirar qué otro dato, dirección, ciudad, dirección, ciudad, y por último que coloque correo electrónico. Muy bien. Entonces me voy a quedar nuevamente solo en el documento de Excel. ¿Sí están viendo lo que estoy haciendo? Mi cuadrito, mi tabla aquí en Excel. Sí, señora. Muy bien. Entonces en la guía me dice que esta tablita la debo diligenciar para 10 clientes. Pues vamos a colocar un nombre de empresa. ¿Qué nombre de empresa? Vamos a colocar, por ejemplo, Postobón, con un NID cualquiera. En título vamos a colocar señor o señora, señor. El nombre del representante legal es Juan Rojas. La dirección, una carrera 80 de la ciudad de Bogotá. Y el correo electrónico de ese señor es cualquier cosa. Muy bien. Vamos a colocar otro nombre de empresa. Vamos a colocar a alguien del SENA con el NID. Y acá vamos a colocar el doctor, perdón. Aquí vamos a colocar al doctor Mario Estrada.
Aquí vamos a colocar en la calle 9ª de la ciudad de Medellín y algún correo. @cena.edu.co. Vamos haciéndole algunos ajustes a la tabla para que se nos vaya viendo. Y vamos a colocar, ¿qué otro nombre? Icollantas. Otro NIP. Aquí vamos a escribirle a la señora María González. Todos estos datos son inventados. Vamos a escribirle en la carrera 7ª de la ciudad de Cali y un correo electrónico. Y también de Gmail. Muy bien. Ustedes hacen esto mismo para 10 empresas. Luego lo van a grabar. Yo lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de tabla clientes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo lo de Excel también está dentro de los materiales de estudio, todas estas indicaciones. ¿No hay preguntas hasta aquí? No, señora. Bien, es simplemente hacer una tabla con una información y guardarla. Por otro lado, entonces voy a tener que abrir un documento nuevo de Word. Lo estoy abriendo, no voy a escoger ninguna plantilla, sino que voy a escoger un documento en blanco. Y voy a empezar a escribir una carta. Bogotá, 17 de abril de 2020. Esa va a ser mi carta. Voy a empezar a hacer una carta. Como necesito hacer esta misma carta para las 10 personas, para las 10 empresas que voy a hacer, entonces voy a utilizar una herramienta que se llama combinación de correspondencia, para que yo solo tenga que hacer una carta y después, cuando vaya a combinar, me salgan las 10 cartas que necesito, porque todas van a tener el mismo contenido. Entonces, aquí en correspondencia, en Word, está la opción de combinación de correspondencia. Si leemos un poquito, dice que crea un documento y lo envía a distintas personas. Permite insertar campos como nombre o dirección y Word creará una copia de cada destinatario y reemplazará dichos campos con la información personal. Entonces ya aquí más o menos nos está dando una idea de qué hace la combinación de correspondencia. Al darle clic en la opción, me voy a ir al paso a paso para combinar correspondencia. Pero si ustedes se fijan, hay varios documentos que yo puedo crear. Puedo crear cartas, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas, directorios, o simplemente me voy al paso a paso de combinación de correspondencia. Cuando yo llamo el paso a paso, él me abre al lado derecho de la pantalla, unas opciones que van del paso 1 al paso 6, donde el primer paso dice que debo seleccionar el tipo de documento. ¿Qué tipo de documento voy a trabajar? Una carta, mensajes de correo electrónico, sobres, etiquetas o listas de direcciones. En este momento vamos a crear solo cartas. Entonces, como ya seleccioné cartas, le doy siguiente para ir al paso número 2. Me pide que seleccione el documento inicial, que si quiero utilizar el documento actual, utilizar una plantilla o utilizar un documento existente.
Yo voy a utilizar este documento actual y me voy a quedar acá. Entonces voy al paso número 3. Aquí me pide que seleccione los destinatarios y que si quiero utilizar una lista existente, que si quiero seleccionar los datos de Outlook o escribir una nueva lista. Nosotros acabamos de hacer la lista, ¿recuerdan? Entonces me voy a examinar, me voy a donde lo coloqué, que fue en el escritorio, y tomo el archivo que se llama tabla clientes, que es donde tengo mi información. De esta manera, entonces me regreso aquí y le digo que me abra. En este caso, él me muestra que tengo la hoja 1 con los documentos, con la información, y le digo aceptar. Me muestra los datos que tengo y aquí yo podría ordenarlos, filtrarlos o simplemente dejo toda la información como en este caso y le doy a aceptar. Si observamos, aquí ya tomó el archivo hoja 1 en la tabla clientes de Excel. Ya estoy en el paso 3 y me voy al paso número 4. En el paso número 4 me dice que si aún no he escrito la carta, es el momento de hacerlo. Y que para agregar más información del destinatario, haga clic en la ubicación del documento y después seleccione los siguientes elementos: los bloques de direcciones o una línea de saludo o un bloqueo electrónico o la opción de más elementos. Entonces vamos a empezar a escribir la carta. Aquí, ¿qué iría? Señor, señora, doctor, doctor, doctora. Entonces, ¿en dónde tenemos eso? Me voy aquí a más elementos y eso lo tengo aquí en donde dice título. ¿Recuerdan? Era lo que escribimos allá en Excel. Entonces, título, insertar y cerrar. Luego, después del título, ¿qué va? Van los nombres. Entonces, vengo y coloco los datos de la empresa o del representante legal. En este caso, voy a colocar los datos del representante legal, insertar y cerrar. Después, ¿qué le voy a colocar? Los nombres de las empresas. Luego, ¿qué más va? Va la dirección. Luego va la ciudad. Y por último, si usted quiere colocarle el correo electrónico. Muy bien. Después, ¿qué iría? Entonces, respetado. Y si quieren, vuelvo y le coloco el título. Punto. Es una carta que yo estoy redactando. Ustedes pueden redactar cualquier tipo de carta. Entonces, para nosotros es un placer saber que usted es uno de nuestros mejores clientes y por ello la empresa ha decidido entregar una bonificación para 3 de sus empleados, que consiste en un viaje ¿a dónde los vamos a invitar? A Turquía, con todos los gastos incluidos. Para hacer efectiva la bonificación, requerimos que nos envíe
a través del correo electrónico que relaciono los datos de los colaboradores de su empresa. Listo. Eso es todo lo que tengo que decir. Y voy a colocar los datos de correo donde van a confirmar. Gmail.com. Cordial saludo. Y voy a colocar por acá mi nombre como firma. Y soy representante legal de la firma Alimar. Muy bien. Esta es la carta inicial. Ya hice la carta. Me voy al paso siguiente, que es vista previa de la carta. En la vista previa, si ustedes ven, ya me cambió ese formato que tenía por los datos de la primera persona. Y acá en la vista previa yo puedo mirar si tengo que corregir algo, si me quedó algún error de ortografía. Entonces, si ustedes ven, aquí me quedó, me está marcando Turquía en rojo, aquí también, en este cordial saludo también. Entonces me devuelvo al paso anterior y hago esos arreglos. Entonces, Turquía, aquí es a través, cordial, porque no coloqué mayúsculas, de pronto le voy a dar un poco más de distancia aquí. Aquí voy a colocar, no sé, la dirección de la empresa, Carrera 54, Bogotá, Colombia. Listo. Me regreso nuevamente al paso 5 para ver la vista previa. Sí, la carta ya quedó bien, tiene buena presentación. Quizás me voy a devolver acá para poner carrera con punto para que no me genere error. Y la vista previa ya quedó. Muy bien, me voy al paso número 6. Y en el paso número 6 dice que ya es el final para completar la combinación. Que si quiero imprimir directamente o si quiero editar cartas de manera individual. Pues no vamos a mandar a imprimir porque primero no tenemos impresora y segundo, pues no vamos a hacer efectivo este envío. Entonces lo que voy a hacer es a editarlas. Aquí me dice que si quiero combinar todos los registros o solo el registro actual o seleccionar un rango. En este momento yo le voy a decir que todos y le doy a aceptar. En este momento, entonces, él me acaba de crear un nuevo documento que se llama Cartas 1, donde va a venir las 3 cartas para las 3 empresas que yo acabé de crear. ¿Sí ven? Entonces está para el señor de Postobón, está para el señor del SENA y está para la persona, la doctora, la señora de Itoyanta. Pero observen una cosa, aquí me está quedando doble punto en esta parte del doctor, del señor, y eso ¿por qué se dio? Porque en mi tabla de clientes, fíjense que yo ya le había colocado el punto, y en mi carta original, aquí también le quedó el doble punto, entonces puedo decir que esta carta número 1, este archivo no me sirve, no lo voy a guardar. Me regreso a la carta original, me voy hasta este punto y le quito el punto, me voy a la siguiente, la vista previa, la última que es completar, le digo todo nuevamente, y ahora él me va a crear el archivo que se llama cartas 2, donde ya voy a obtener mejor presentación. Este documento, como es el que ya me quedó listo, lo voy a guardar
Y estas cartas son las evidencias que usted me va a mandar de la guía número 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De la actividad número 3, lo que tienen que resolver. Por una pregunta, ¿usted lo va a subir otra vez a YouTube? ¿El video? Sí. Sí, terminada la sesión, este video queda en YouTube. Gracias. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tiene? Ahora hago una observación acá. Pero del tema que tienen, ¿alguna otra pregunta? Fíjense que es muy fácil y el contenido yo lo adecuo para que todas las personas tengan la misma información. Esto sirve muchísimo en invitaciones, en cartas que tienen como la misma estructura. Sí, no es necesario cambiar la fuente y el tamaño de letra. Sí, o sea, tú tienes que preparar la carta para que todos tengan el mismo tamaño, el mismo tipo de letra. Digamos que es hacer la preparación de la carta antes de combinarla. Sirve muchísimo, por ejemplo, cuando tengo que hacer contratos, porque si ustedes observan, el cuerpo del contrato es el mismo, no solo un contrato de, de trabajo, sino un contrato por ejemplo, de arrendamientos, contratos de pólizas. Si uno observa, cuando ustedes están llenando algún formato, todos tienen el mismo contenido, solo cambian los datos de las personas. Entonces, esta herramienta me sirve muchísimo porque yo puedo tener ya creado una estructura de documento y simplemente combino los campos que necesito personalizar. Bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Qué tipo de letra se usa? Utilicemos la misma tipo de letra que nos recomienda Norma Zapa. El mismo tipo de letra que está ya contemplado en el documento PDF que les envié. Bueno, yo veo que solo hay 12 personas que están en este momento participando en el chat. Efectivamente, en la asistencia de la clase anterior, hay muchas personas que no se han registrado. Por ejemplo, Avendaño Moreno María, Díaz Ronnie, Floriana Andrés, Guerrero Camilo, Guisa Michelle, Jaime, Lady Méndez Estefanía, Ospina Allison y Romero de Todo, que no sé quién será Romero de Todo. Entonces, hoy ya es nuestra segunda sesión. Inclusive se registró alguien como Bustos Gira Paola y en Classroom aparece como Erazo. Entonces, ahí quedé perdida, que no sé si es la Profe, misma soy persona. yo. Sí, Sí, dime. soy la misma persona, sino que es que en el correo pues no me dejaba crear con mi apellido, porque anteriormente se me había perdido un correo con ese apellido. Ah, bueno. Entonces, por eso lo coloqué ahí para después acordarme que eres la persona que aparece como Erazo. Sí, profe. Bien, pero de los demás compañeros no tengo ni idea. Entonces, hoy es nuestra segunda sesión. Si esas personas no se comunican conmigo, quiere decir que pues no están participando. Entonces voy a Profe, reportarlas a la profe. Dime. yo hablé con Alison Ospina y yo le comenté que pues que sí te podía escribir y me dijo que le queda muy complicado porque es que no tiene internet ni siquiera pues para poderte enviar un correo. Y entonces ella, ¿cómo ha hecho con las demás clases? No, ella no está ¿No asistiendo, está por ejemplo, a ninguna participando? clase. No, ella pidió lo de el internet, este cosito de internet que les están dando a ellos y está en ese proceso. Carambas, carambas.
porque, ¿cómo le hacemos para que ella tenga las guías? Porque no, digamos que la asistencia a la sesión, pues como dijo tu compañero, eso queda el video y ellos lo pueden ver en cualquier momento. Pero sí es importante que interactúen con las guías y pues hagan los ejercicios. Entonces, sí necesito que tú por favor me coloques ahorita en el correo los datos de ella, si tienes un número celular o algo, que me lo regales por favor a través del correo y yo me comunicaría con ella. Ah, bueno, profe, entonces ahorita te envío el correo. Bueno, a ver qué podemos trabajar con ella, porque pues es que digamos que la parte técnica y del componente ustedes lo ven por mucho más tiempo, pero este es un curso que dura 3 semanas más o menos, entonces pues si se va a quedar atrás, después le va a tocar hacerlo sola. Bien, ¿y de los demás compañeros saben algo? ¿Por qué no se han conectado? ¿Tendrán la misma situación? ¿Ustedes qué dicen? No Profe, conocen. es que hay algunos que, digamos, no madrugan porque se acuestan muy tarde. Hay otros que, digamos, en este caso no tienen internet y no se pueden conectar. Pero necesito saber esos casos, sobre todo los de internet, porque pues igual que su compañera, puedo comunicarme con ellos y mirar de qué manera lo pueden trabajar. Pero los que se acuestan tarde y no madrugan, ahí sí, digamos que nosotros estamos dentro del horario programado, no lo estamos haciendo ni en otra jornada ni nada diferente. Entonces, inclusive, si estuviéramos asistiendo al SENA, sería a las 6:30 de la mañana. Es como que no hay la excusa. Estefanía Bien. Mirce tampoco tiene internet, profe. Ven, de una vez los voy registrando acá. Me dijiste, ahorita, ¿qué compañera fue la que me dijeron? Ospina ¿Alison? Lisa Espina. Ospina Alison. Entonces acá, no tiene internet. ¿Y cuál es la otra compañera que me dicen? La que está encima, profe. Méndez Stephanie. Es Stephanie. No Aunque tiene internet. el apellido de ella es Mirken. Ah, sí ves que es que como están registrados acá, el apellido es que, perdóname, Mirken. Mirke. ¿Será así? Bueno, voy a escribir Sí, acá. así, profe. Bien, entonces, esa es información, porque fíjense que la asistencia es muy bajita. Si yo me remito a la lista que hay acá, Profe, tendrían dos. Señora, también Lady Romero. Lady Romero, Lady, no tiene internet. Bien. Pero si alguien tiene los datos de ellos, por favor, me lo pueden enviar por correo, el número celular o el teléfono de la casa o algo con lo cual ustedes se puedan comunicar y yo los llamo y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias. Esa es la guía número 3. Ahora vamos ya a empezar a trabajar directamente con Excel. Y para ello, entonces, los invito a que ustedes en Classroom revisen ahora lo que tiene que ver con guías de Excel, que ya está publicado. La guía está publicado en el material de estudio, el material de estudio S1, que así es como vamos a empezar a llamarlo de Excel, S1, S2, S3. Y acá donde dice actividad guía 3 de Word, guía 1 de Excel, aquí van a encontrar el archivo Excel S1 con el cual vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Ustedes leen la guía
que se llama S1, leen el material de estudio S1 y hacen los ejercicios que están en las actividades con el nombre de S1, que es los ejercicios propios de Excel. Por ejemplo, para el primero, S1, que es este, los temas que se van a ver es barra de menú, celdas, rango de celdas, formato de números, validación, guardar como, guardar, configurar página y aleatorio.enter. Esos son los primeros temas de este primer módulo de Excel. Cuando usted haga el ejercicio y lo vaya a subir, aquí en la parte de abajo coloca integrantes y me van a registrar los datos de los integrantes. Entonces, por ejemplo, Olga Aldana, Juan Rodríguez, Marcela Beltrán, etcétera, etcétera. Aquí me van a colocar todos los datos de los integrantes. En la primera hoja que siempre van a estar los temas de esos ejercicios. Este primer ejercicio solo tiene un archivo que se llama bases de datos y lo que se pide es que se complete esta información. Esta información entonces tiene alrededor de 139 registros. La idea pues no es ponernos ahí uno por uno, sino que ya vamos a empezar a mostrar algunas herramientas que me van a permitir optimizar el trabajo. Por ejemplo, ¿qué tipos de documentos conocemos? Entonces nosotros conocemos como cédula de ciudadanía, ¿qué otros? Registro civil, ¿qué otros? Cédula de extranjería, ¿qué más conocemos como tipos de Tarjeta de documentos? identidad. Tarjeta de identidad, muy bien. Dejémoslos por ahora así. Entonces, aquí en tipo de documento, aquí debajo del nombre de tipo de documento, en esta celda, me voy a ir al menú datos. Y en el menú datos está la opción de validación de datos. ¿Qué es una validación de datos? Entonces vamos a leer qué es una validación de datos. Dice que es escoger una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que se pueden escribir en una celda. Es decir, yo no voy a dejar sino que aparezcan estos registros que tengo acá. Si alguien quiere colocar otro tipo de datos, pues les va a salir un mensaje de error. Entonces, ¿cómo aplico validación de datos? Me vengo al menú datos, validación de datos, y me aparece esta ventana, donde tiene 3 pestañas, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En la de configuración me dice que escoja el criterio de validación y me vengo acá a las opciones que me van a permitir. Si yo le digo que me permita cualquier valor, pues no tendría sentido colocar unos datos, porque voy a poder escribir cualquier información. Números no quiero, decimales tampoco, lista si quiero, entonces me vengo a la opción de lista. Si yo ya tengo escrito la lista, como en este caso, comprimo acá con la flecha rojita y selecciono mi lista. Le doy Enter y le doy a aceptar. ¿Qué ocurre con la celda? Queda con una pestañita donde va a estar el registro de los datos que yo quiero colocar. Entonces, por ejemplo, para la primera persona, cédula. Si yo voy a la siguiente celda, pues ahí no he aplicado validación, entonces no lo voy a escoger. Simplemente me regreso a la primera celda, que es donde tengo la validación, y arrastro y todo el rango que yo he escogido me va a quedar con esa posibilidad. Por ejemplo, me ubico acá y si ven que aparece la opción
Pero si ya me ubico en la siguiente, no está la opción de validación. Entonces, en este caso, tendría que arrastrar hasta el final para que todos los datos me queden con la opción de validación. Bien, voy a borrarlos para mostrarles otra forma de proceder. Supongamos que no tenemos esta lista. Entonces voy a irme aquí al tipo de documento, validación de datos, voy a escoger lista y voy a escribir yo misma la lista. Para escribirla, pues coloco tal cual como quiero que aparezca, separado por punto y coma, sin espacio coloco el siguiente registro. Tarjeta de identidad, registro civil y cédula, perdónenme, punto y coma, cédula de extranjería. Si quiero colocar más, pues me regreso nuevamente y los coloco. Si no, lo dejo hasta ahí y le doy a aceptar. Y me queda el mismo procedimiento. Si yo quisiera escribir pasaporte, que no está dentro de la lista, cuando le vaya a dar Enter, él me saca un mensaje de error que dice valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, que si quiero reintentar o que si quiero cancelar. Entonces, si ven que la validación, como decía el texto, solo me permite ingresar los datos que yo haya configurado. Preguntas hasta aquí, me voy a devolver a la sesión de videoconferencia. ¿Alguna pregunta del tema de validación de datos? No, señora. Muy bien. Entonces, esta validación de datos me va a servir cuando tengo que registrar algún tipo de información limitada, como por ejemplo en este ejercicio, pues para el tipo de documento y para el estrato, porque los estratos van de 1 a 6, entonces aplico la misma opción de validación y ya puedo ir escogiendo uno a uno el estrato. Pero para número de documento y número telefónico no me sirve la validación, porque números de documento para 140 personas pues no lo puedo hacer por validación. Aquí puedo utilizar una función que se llama aleatorio.entre. ¿Dónde encuentro las funciones? Las encuentro por este lado, que es insertar función, o simplemente escribo igual aleatorio y él me va a mostrar las dos posibilidades que hay, aleatorio y aleatorio.entre. ¿Por qué voy a escoger aleatorio.entre? Porque me dice que devuelve el número aleatorio entre dos números que usted especifique. Sabemos que es unos números aleatorios, ¿cierto? Sabemos qué significa que sea de manera aleatoria, que puede salir cualquier número, ¿sí? Eso es lo que significa aleatorio. Y el entre es que usted define el valor inferior y el valor superior entre los cuales se va a estar moviendo los números. Entonces yo voy a colocar, como estoy en números de documento, voy a colocar como número inferior 1.000.000 y como número superior 9.999.999. Es decir, que él me va a colocar cualquier número entre ese rango. Si yo arrastro, entonces fíjense que ya me está colocando números cualquiera entre esos rangos. ¿Qué es lo importante aquí? Que cada vez que yo mueva algún dato, si ustedes se dan cuenta que estoy haciendo modificaciones, los números van cambiando, porque son aleatorios, no se me van a quedar fijos. Miren el primero, observen el primero,
y miren cuando yo voy cambiando. ¿Sí ven que todos los números van cambiando? Esta herramienta de aleatorio.entre me sirve es como para completar de manera didáctica este ejercicio y no poner a escribirme uno a uno. Habrán ejercicios donde es mucho más fácil aplicar el aleatorio que ponerme a registrar. En la vida real, pues no existe que yo coloque los números de documento de forma aleatoria, porque mi número de documento es mi número, ¿sí? Pero aquí para efectos de el ejercicio nos sirve aplicar esa función que se llama aleatorio.entre. ¿En qué otras partes lo podemos aplicar? Aquí en número de teléfono y en el móvil, porque siempre estamos hablando de números aleatorios, no de letras. Entonces, para la ciudad no me va a servir el tema de aleatorio.entre. ¿Sí es claro? Sí, señora. Muy bien. El resto de temas que están acá, que es la barra de menú, pues ustedes van a investigar cada una de las partes, van a leer el concepto de celda, de rango de celda, cómo aplicar formatos de números, y acá quiero hacer una observación. Cuando yo estoy escribiendo números, nunca les debo colocar ni puntos, ni comas, ni signos. En este caso, pues son números de documento. Algunas personas colocan los números de documento como esta forma. Esto es, digamos, un error hacerlo en Excel, porque yo no debo registrarle ningún número, ningún punto, ninguna coma, ningún formato. Yo siempre debo colocar los números tal cual. Y después, lo que hago aquí en el menú inicio es venirme a la opción de número y aplicarle el formato que yo quisiera presentar. ¿Qué formatos tenemos? Tenemos el formato de número, de moneda, de contabilidad, de fecha, de hora. Entonces, por ejemplo, si yo ese número que escribí ahí le quiero poner formato de moneda, puedo colocar posiciones decimales, le puedo colocar un símbolo y verificar cómo quiero que me represente si el número da negativo. Voy a escoger esta opción y entonces aquí ya me le está colocando el formato de moneda a ese número. Miremos la diferencia entre el formato de contabilidad. Entonces voy a ampliar un poquito más la celda y el formato de contabilidad, el signo pesos queda pegado a la izquierda. Y en el formato de moneda queda pegado al número. Entonces ahí está esos dos formatos que corresponden a pesos, pero tienen diferencias. La opción corta para aplicar un formato está aquí en esta ventana. Simplemente despliego la pestaña y encuentro los formatos de número que le puedo aplicar. Por ejemplo, a este número que tengo acá, si le aplico el formato de fecha corta, miren lo que me va a salir. ¿Por qué me sale ese error? Porque el número que yo escribí no tiene un formato de fecha. Para que él entienda que es una fecha, debo colocar el día separado del mes, separado del año. ¿Cómo lo puedo separar? Lo puedo separar con guión o con slash. Si ven que él ya lo interpreta acá, si vengo y escojo el formato de fecha larga, él viene y me coloca que efectivamente hoy estamos a viernes 17 de abril del 2020. Entonces son los únicos casos que necesito colocarle una indicación para que él entienda
cómo va el día, el mes y el año. ¿Preguntas de lo que hemos visto de Excel? Dime. Por acá había una pregunta. Listo. Profe, una pregunta, porque eso de validación punto enter no se puede hacer con lo de ciudad. No, no es validación, es aleatorio.enter. No se puede hacer con ciudad así como lo tenemos, porque la función me está pidiendo es que coloque un rango inferior, y el rango inferior es el número. Yo no puedo decir que el rango inferior sea Bogotá y el superior sea Cali, porque no tiene sentido, las letras no tienen como un orden, ni las ciudades en este caso van a tener un orden. Entonces, esta función no me sirve para cuando voy a utilizar letras. Y además aquí me dice, devuelve el número aleatorio entre los números que se especifiquen. Entonces, solo me sirve la función aleatorio.entre para cuando voy a trabajar con números. Profe, y ¿Listo? en la ciudad se puede hacer la validación de datos, ¿no? En la validación te escoge unas 4 o 5 ciudades y ya lo haces para que no lo tengan que escribir. ¿Sí? Digamos Sí, que más adelante veremos una función que me hace la opción de escoger entre ciudades, como lo estaba preguntando Esteban, pero ya son funciones anidadas que por eso en este momento apenas vamos paso a paso y poquito a poquito, para que no se me vayan a confundir. ¿Qué dice la guía? La guía dice que usted le debe aplicar un formato, que le debe colocar la orientación, le debe colocar unas márgenes para que la vista preliminar me quede bien realizada. Esa información usted la puede leer en el material de estudio y aplicar de acuerdo a la indicación de la guía. ¿Listo? Entonces, quedo pendiente, mis chicos, de el envío de la guía número 1, 2, ahora ya está la 3 y el primero de Excel. Estos ejercicios, este de la guía 3 y el de Excel, tienen plazo hasta el 21 de abril para enviarlos. Los de la guía 1 y 2 tienen plazo hasta el día de hoy para enviarlos. Entonces, por favor, no se dejen acumular de trabajo. Cualquier pregunta es importante que la escriban. No esperen a la siguiente sesión que nosotros tenemos. Ya les voy a confirmar cuándo nos vemos nosotros nuevamente. Nos vemos el lunes a la misma hora, 7:30, nos encontramos en línea para otro tema. Entonces, piense que vamos avanzando y a pesar de que uno crea que vamos despacio, esto es muy rápido. Entonces, no se dejen alcanzar. Aprovechen el fin de semana para que se pongan al día con sus evidencias, de tal manera que el lunes, que veamos tema nuevo, pues ya estén entregadas las actividades que tienen. ¿Preguntas? La asistencia ya la mandé. Aquí ya hay algunos compañeros que se han registrado. Voy a volver a copiar el enlace porque la asistencia ya muchos la han llenado. Y va nuevamente el formulario. Está disponible hasta las 9 de la mañana la asistencia. De ahí se cierra el formulario.
Y como preguntaba el compañero, terminada la sesión, yo espero que el programa me envíe el video y lo publico en YouTube y lo subo a Classroom. No sé si tengan alguna pregunta adicional, alguna inquietud, algún comentario. Recuerden que la programación es a las 7:30. ¿Quiénes tienen excusa? Únicamente los compañeros que no tienen internet. El resto es importante que estén puntuales porque si se dan cuenta la explicación se hace. Bueno, que queda el video, es cierto, queda el video, pero ahí usted no va a tener la posibilidad de preguntar. En cambio, en la sesión sí va a quedar esa posibilidad. Si no hay más preguntas, si no hay inquietudes, entonces les deseo un feliz día, unos días de fin de semana, pues dentro de la misma cuarentena, cuidándose mucho. Importante la convivencia, mis queridos aprendices. No es fácil, nunca habíamos estado preparados para estar tantos días y en todo momento con las personas con las cuales vivimos, entonces es importante que haya mucha tolerancia, mucho respeto y pues a tratar de llevarlo más ameno y más cordial estos días. Realicen actividades como ejercicios, como juegos de mesa, hablar, compartir, que eso le ayuda a uno mucho. Entonces les deseo un feliz día, muchos éxitos en las actividades y quedo pendiente a cualquier comentario. Vale, profe, gracias. Chao. Bueno, chao. Que el Señor los bendiga. Hasta el lunes. El Chao, lunes a la profe. misma hora. Chao, buen día. Voy a detener la grabación y a cerrar la sesión.